hoja 80, carilla B, anteúltimo renglón, de abajo hacia arriba, últimas 4 palabras. Estábamos analizando en la última clase cuál era el din, cuál sería la situación y el planteo si nosotros tenemos al Cohen, que él estaba impuro, pero la impureza nosotros la descubrimos después. Es decir, él se había impurificado por una impureza desconocida, impureza de un muerto que era completamente desconocida para cualquier persona, lo que llamábamos tum'at tehom. La impureza de abismo, así como el abismo no es visible, la impureza acá era desconocida, no había sido visible para nadie, que nosotros dijimos en la Mishnah que en ese caso, incluso que descubrimos que el dueño había estado impuro en el momento en que se hizo la ofrenda de Pesach, es válida. Teníamos una halajá de Moshe Sinai, una ley que se transmitió de manera completamente oral, sin ningún pasuk de donde aprenderla, que igualmente es válido la ofrenda. El planteo de la Gemara había sido, ¿qué pasa si el Cohen que hizo la ofrenda tuvo esta impureza? Si también ahí nosotros lo permitimos o no. La conclusión que teníamos en la Gemara hasta la última clase era que era solamente en el dueño y no en el Cohen. Porque la aclaración que había hecho el Bihya cuando dijo solo funciona en la impureza desconocida por un muerto y no en otra impureza desconocida, nosotros explicamos que se refiere a una impureza desconocida de secreción prostática. Si estuvo impuro por secreción prostática de una manera completamente desconocida e impensable por cualquier persona, que ahí no se aplicaba esta permisión. Y sobre esto la Gemara continúa analizando y dice, ¿acaso si estuvo impuro por una secreción prostática desconocida por completo en el momento que hicieron la ofrenda, ¿acaso no es habilitado igualmente el Corbán, la ofrenda? De Atania, tenemos estudiado. El Biosí nos dijo lo siguiente: Shomer et yom keneged yom. El Zav, secreción prostática, es una impureza que obviamente existe solamente en el hombre. En la mujer existe una impureza similar que es la Zavá, la emanación de sangre. No se refiere a una menstruación, sino pasada la menstruación, 11 días, ¿sí? Los 11 días posteriores a la menstruación, si la mujer tuvo una pérdida de sangre, una emanación de sangre del mismo lugar, esta mujer también se impurifica. Pero la Torah nos dice que hay niveles de impureza. Si ella tuvo una emanación de sangre un día, está impura por ese día. Tuvo emanación de sangre 2 días, va a estar impura por 2 días. Tuvo emanación de sangre 3 días de corrido, entonces ahí nosotros la llamamos Zavá Gedolá, una gran emanación, y vamos a exigirle 7 días completamente limpio de cualquier mancha de sangre para recién poder purificarla con todo un proceso. Tiene que traer incluso ofrendas, 2 tórtolas o 2 palomines, una situación bastante compleja. Ahora bien, cuando ella tuvo una emanación de sangre de un día solamente, lo que debe hacer es, a modo de ejemplo, si ella tuvo una emanación día domingo, entonces ese día domingo obviamente que está impura, el día siguiente, día lunes, ella controla no ver absolutamente nada de sangre. Shomeret yom keneged yom. Cuida y espera un día por aquel día en el que ella vio. Entonces ella vio el día domingo, espera y cuida un día más completamente limpio, que sería el día lunes, desde el domingo a la noche y todo el lunes, sin ver una gota de sangre. Durante el lunes por la tarde, si quiere, ella ya puede ir a la mikve, puede sumergirse en las aguas purificadoras y espera hasta la noche. Si llega la noche sin haber visto ninguna gota de sangre, entonces está completamente pura sin ningún inconveniente. Y sobre eso dijo ayer Biosí: tenemos una mujer que ella el día anterior al Pesach, el día 13 de Nisan, tuvo una emanación de sangre, estaba impura. El 14 de Nisan, ella se sumó igualmente a la lista de una ofrenda de Pesach. La pusieron en la lista, degollaron la ofrenda de Pesach y salpicaron la sangre también, considerándola a ella también dentro del grupo. Pashenishel, haciendo el segundo día, es decir, el día siguiente de su emanación.
esa ya se había sumergido en las aguas purificadoras, estuvo en la mikve, y en el momento que salpicaron la sangre y degollaron, supuestamente ella estaba en perfectas condiciones. Ahora bien, de Ajarka, posterior a esto, a última hora del día, vio una nueva secreción de sangre, lo que obviamente invalidó lo que ella había hecho. No estuvo un día, no estuvo 24 horas completamente limpias. Ena Ojelet no va a poder obviamente a participar de la ofrenda de Pesaj. En la noche del 15 de Nisan no va a comer de la ofrenda porque está impura. Sin embargo, está exenta de tener que participar en el segundo Pesaj. Aparentemente sirvió lo que hicieron el 14 de Nisan por ella. Ahora bien, Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo es que sirvió? Si ella realmente nosotros descubrimos que estaba impura, no había llegado a purificarse porque no tuvo todo un día entero de limpieza sin sangre. La Mishum de Meratzetzitz, ¿acaso no es el motivo porque al momento de la ofrenda, cuando degollaron y salpicaron la sangre, nosotros desconocíamos cualquier fuente de impureza? A ella la teníamos en una situación de perfecta pureza, no había visto una gota de sangre en las últimas 20 horas, se había sumergido ya en la mikve, no había aquí por qué impurificarla y por qué descalificarla para la ofrenda de Pesaj. Ahora, posterior, nosotros descubrimos que tuvo una emanación y entonces no estaba pura. Pero eso en el momento que se hizo la ofrenda, que se degolló y se aplicó la sangre, era completamente inconcebible. Y nadie, absolutamente nadie podía saberlo. Eso sería Tum'at Atehom de Zabá, una impureza desconocida de emanación de sangre. Porque nadie puede saberlo. Y sin embargo, dijo que es válido. Y por ese motivo, como fue válido la ofrenda y el salpicado de la sangre, no va a tener que reponer y hacer un Pesach Sheni. Vemos entonces que el tzitz, esta vestimenta que usaba el Kohen Gadol, habilita incluso una impureza desconocida de emanación o secreción. No hacemos diferencia entre hombre y mujer, cada uno acorde a su situación, pero es exactamente la misma normativa. Entonces nosotros vemos que sí tiene capacidad de autorizar también una impureza desconocida por secreción, no como habíamos concluido en la clase anterior. Hambre, dijeron, no es ese el motivo que lo exime del Pesach Sheni. Mishum de Kasabar Biosi Mikanula Bahi Mitamea. El Biosiso tiene un concepto completamente distinto. Él dice que una vez que la mujer comenzó el día con pureza, el día lunes empezó con pureza, no vio absolutamente nada de sangre, ya es considerado un día puro. No necesitamos que las 24 horas estén completamente limpias. Si comenzó el día limpio, ya se llama pura, principalmente porque ella incluso se sumergió ya en la mikve. Entonces la impureza que le quedó del día anterior la limpió con la inmersión en la mikve, en las aguas, y el día de hoy no vio ninguna fuente de impureza. Ya con eso es suficiente, está perfectamente pura. Si luego ella vio sangre, es una nueva impureza y no tiene ningún tipo de vínculo con la impureza anterior. Es como que hoy es el primer día en su vida que ella esté viendo sangre. ¿Por qué? Porque ya tuvo en el nuevo día un periodo limpio. Si en el nuevo día ya empezó un periodo del día completamente limpio, ya se llama que está desconectada del día anterior. Esto es una nueva impureza, un nuevo comienzo, y por lo tanto esto comienza desde el momento que ve la sangre. Si ella ya se había sumergido en las aguas, ya se impurificó por completo de la impureza del día anterior y no tiene ninguna impureza. Si ahora ve sangre, es una nueva impureza. Por eso fue válido la ofrenda de Pesaj, porque cuando sacrificaron al Pesaj, ella estaba completamente pura. Si después se impurificó, obviamente que le sirvió, pero no porque el tzitz, la ropa del Kohen Gadol, habilitó y acreditó lo que se hizo con impureza, porque no estaba impura en absoluto. Se llamará, ¿es posible explicar así? Nosotros ya estudiamos el Omer, Zav Baal Sheter Iyot.
un hombre que tuvo secreción prostática, ya vio 2 veces secreción prostática, también en el hombre funciona que 1 y 2 veces tiene una característica. La primera vez es como cualquier impureza normal de una persona, incluso que haya tenido una eyaculación, que se sumerge en las aguas de la mikve y ya a la noche ya está completamente puro. Si tuvo 2 secreciones prostáticas, entonces ahí va a tener que agregar un poquitito más en su proceso de pureza, 7 días limpios, pero no necesita ofrenda. Y si vio 3 secreciones prostáticas, entonces además de 7 días completamente limpios, va a tener que traer 2 tórtolas o 2 palomines en el 8º día para purificarse. Ahora bien, aquí estamos hablando puntualmente, dice un Zav Baal Shetereyot, un hombre que tuvo 2 emanaciones, 2 secreciones prostáticas. Dijimos que cuando tuvo 2 secreciones prostáticas, necesitamos 7 días limpios. No tiene que dar ninguna ofrenda. No necesita ofrendas. Cuenta 7 días limpios. El 7º día el mismo se sumerge en las aguas de la mikve y a la noche ya está perfectamente puro. A este hombre le coincidía que su último día, el 7º día, en el que estaba completamente puro y limpio sin ver nada, era el 14 de Nisan. Pidió por favor que lo alisten con la ofrenda de Pesach, ya que el hombre viene en condiciones y a la noche podría participar y comer comúnmente porque ya estaría perfectamente puro. Entonces degollaron y salpicaron sangre también contándolo a este hombre. Y luego de que hicieron la ofrenda de Pesach, el hombre tuvo una secreción prostática, lo que le arruina su proceso de pureza. Lo mismo una mujer que había visto el día anterior, el día 13 de Nisan, sangre, y se cuidó y controló el 14 de Nisan de no haber visto sangre, y también se sumergió en la mikve, y la hicieron participar, degollando la ofrenda de Pesach, salpicaron la sangre, considerándola a ella también, y después a última hora también, nuevamente ya vio sangre. Tanto el hombre que vio secreción prostática, tanto la mujer que tuvo emanación de sangre, ambos, ellos están completamente impuros y impurifican retroactivamente también todo el día y tiempo anterior. ¿Qué quiere decir? Lugar, como trae aquí de ejemplo, el Zav y la Zavá, estos hombres impuros por emanaciones, tienen una característica exclusiva mayor a cualquier otra impureza, que silla en la que ellos se hayan sentado, cama en la que ellos se hayan acostado, o cualquier otro elemento que sirva para sentarse o apoyarse exclusivamente, ellos van a impurificarlos. Y no solamente que los impurifican, sino los transforman en Ab-Atum'a, los transforman en generadores de impureza y tienen la capacidad de impurificar a personas y objetos. Cualquier otra persona que se siente en esa silla, que toque esa silla, se va a impurificar también. Y aquí nos dice que el lugar donde se haya sentado el Zav, este hombre de secreciones prostáticas, se haya sentado durante los 7 días, en cualquiera de todos los lugares que se sentó, se acostó durante los 7 días, o esta mujer que tuvo esta emanación de sangre, los lugares donde se sentó y se acostó en las últimas 24 horas, también quedan completamente impuros. Incluso aquellos que ella se sentó luego de la mikve, luego de que se hayan purificado en la mikve, igualmente todo eso queda completamente impuro y contagia impureza a los demás, y que los hayan tocado se impurificó también. ¿Por qué? Al no haber terminado el proceso de pureza, al no haber concluido el 7º día en el hombre con secreción prostática, o no haber terminado el 2º día la mujer de emanación con la sangre, todo estaba completamente impuro, porque es una sola impureza prolongada. No como acabamos de explicar, que una vez que comenzó un nuevo día, sin ver sangre, en regla, en condiciones, y se sumergió en la mikve, está completamente pura, estamos desconectados de la impureza anterior, y esto es algo nuevo. No, señor. Aquí dice claramente, es todo una sola impureza, y como no llegó a terminar las 24 horas del día perfectamente limpia, entonces esto está conectado con la impureza del día anterior, es una impureza larga, y todo lo que estuvo en contacto en la mitad del día está todo impuro. Sin embargo, lo exime de tener que participar a ambos
de tener que participar en un Pesach Sheni, en un segundo Pesach, a pesar de que ellos estaban completamente impuros. A la fuerza, tenemos que decir, ya que es una impureza desconocida. Nadie sabía en el momento que se hizo la ofrenda de Pesach que ellos tenían impureza. Eso es algo que se apareció y se conoció después al tener una emanación o una secreción prostática. Pero en el momento que se hizo la ofrenda de Pesach, no había conocimiento de impureza. Y vemos que es válido. Y por eso no tienen que hacer un Pesach Sheni. Entonces es correcto lo que nosotros estábamos planteando, que hay impureza desconocida de la secreción prostática que habilita el tzitz. La ropa del Kohen Gadol, esta vinchita, esta tierra del Kohen Gadol, sí habilita. No como estudiamos en la clase anterior. Hambre, le contestaron y dijeron, no señor. Maire Mafrea, miden la Parán. Este concepto de que están impuros retroactivamente desde el inicio no es de la Torá. De la Torá es como yo acabo de explicar, que está completamente puro y desconectado del día anterior. Todo esto es una exigencia e una imposición de nuestros jajamim, que agravaron la situación, fueron exigentes y dijeron que si no estuvieron los 7 días completamente limpios en el hombre o las 24 horas completamente limpios en la mujer, nosotros nos conectamos con la impureza anterior y nosotros, jajamim, los prohibimos. Pero de la Torá está en perfectas condiciones. Y por lo tanto, como de la Torá está en perfectas condiciones, les sirvió la ofrenda de Pesaj. Pero decir que funciona con impureza desconocida, también en secreción prostática o emanación de sangre de la mujer, no es correcto. No hay funcionamiento para la secreción prostática o emanación de sangre de la mujer que pueda funcionar por desconocimiento. Como sí dijimos así en la clase anterior, también encontramos que Rabbi Oshaya planteó lo mismo y dijo que todo esto que queda impurificado desde sus inicios, conectándolo con los días anteriores, es todo por una imposición de los Jajamim. De Tania, como tenemos estudiado expresamente, Rabbi Oshaya Omer, dijo Rabbi Oshaya, pero aquel hombre que tuvo secreción prostática y en el 7º día de su proceso de pureza, luego de 6 días completos sin ver ni una sola gota de líquido prostático, estaba en el 7º día, casi terminándolo, y al final del día vio una secreción, Soter Echel Lefanab, derribó todo lo que había contado, todos los 6 días completos que habían estado perfectamente limpios, los derriba por completo y tiene que comenzar una nueva cuenta de cero. Otros 7 días completamente limpios. Ninguno de los días anteriores los podemos tomar en cuenta y sirven para nada. Así dijo el Rabbi Oshaya. Llamarlo el Rabbi Yohanan, le dijo el Rabbi Yohanan, lo hizo, lo la llevó. ¿Por qué? ¿Por qué se caen todos los días? Este es el 7º día, es el único que se tiene que caer. Este es el día que no estuvo puro y que vio secreción. Los otros 6 días estuvieron impecables. Dice llamará, analicemos, hagamos una pausa y analicemos lo que le estaba preguntando aquí Rabbi Yohanan a Rabbi Oshaya. Mi manafshach. A ver, dice la llamará, ¿cómo es que tú te estás refiriendo a Rabbi Yohanan? No es comprensible lo que hablas. Y casabar le va a también. Si tú entiendes que todos los días van vinculados y necesitamos los 7 días completamente limpios en un solo proceso. No puede haber ninguna interrupción y todos los 7 días, una semana entera, tiene que estar completamente limpia. Entonces, ahora, que vio al final del 7º día, se tienen que quedar todos los 7 días, ya que es un solo bloque de 7 días de pureza. Como dijo la Torá, no vio los 7 días, limpios, no tuvo 7 días limpios, no sirvieron en absoluto. Y casabar, ni cano la paume también. Ahora, si tú entiendes que el día 7º, comparte del día 7º, ya es suficiente. No necesitamos que sean los 7 días completos, necesitamos que hayan 7 días limpios. Y ya tuvo 7 días limpios, porque el 7º día también lo tuvo limpio. Y con parte del 7º día que ya lo estuvo limpio, ya es suficiente. Y ya sabemos que están los 7 días completos. Y como una menor historia,
Entonces, ni siquiera ese séptimo día tampoco se consideraría derribado. Ya él terminó de contar los 7 días. Si el séptimo día empezó con pureza y parte del séptimo día ya es como todo el día, con eso ya es suficiente. Entonces, cuando él ya se sumergió incluso en la mikve y al final del día volvió a tener una secreción prostática, eso es una secreción completamente nueva. Como planteamos antes en las palabras del Biosí. Quedó desconectado del tiempo de los días anteriores, porque los días anteriores ya terminaron, se llama que está puro, y esto es algo nuevo. Entonces, no es posible decir que ese día solo sea el que no se lo cuente. De la manera que lo veamos, dijo la Gemara, como estuvimos analizando, funcionaría de esa manera. O ninguno de los 7 días funciona, porque necesitamos todos los 7 días completos, ininterrumpidamente, o el séptimo día también sea válido para la purificación y lo que él vio sea una cosa nueva. Pero no podemos decir hay 6 días puros y el séptimo es el único que no funcionó y que contemos un día más. Sino la fuerza, y más lo llamó. Sino la fuerza, lo que le pidió Hanan le preguntó y le dijo es, no entiendo cuál es el problema. ¿Qué pasa si vio una secreción prostática el séptimo día a última hora? Ya está. Funcionó todo. No hay ningún inconveniente. El séptimo día empezó con pureza y no había secreción prostática. Listo, terminó y cumplió sus 7 días puros. No tenemos que provocarle ningún inconveniente con lo que vio al final del día una secreción prostática. Eso es como cualquier persona normal, que se sumerja inmediatamente en las aguas de la mikve y a la noche ya va a estar puro también. De amarle, y le contestó el Bioshaya a este planteo del Biohanan. El Biosí cae que mataj. El Biosí dice eso que tú estás planteando. Lo que tú dices es correcto, el Biakiva. Ya encontramos, el Biohanan, ya encontramos un sabio anterior en la época de los Tanaim que también sostiene de esta manera, que es el Biosí. A ver, Biosí, hombre, también me frea. ¿Cómo le dijo que lo que tú estás diciendo así sostiene el Biosí? Si nosotros acabamos de decir que el Biosí dijo que queda todo impuro retroactivamente desde el inicio. Y el Biohanan está diciendo que está puro y que es un inconveniente que surgió ahora y que vaya a la mikve. Valida también esa situación. Preguntó a mi Barjama, si el Cohen que está oficiando y haciendo la ofrenda de Pesach de estas personas, él, sí, es quien estaba impuro. ¿Te da lo tomatateón o no? Él estaba impuro y con una impureza completamente desconocida. Esta tomatateón, esta impureza de abismo, como dijimos, el Cohen desconocía en absoluto, todos creíamos que estaba puro, él también. Nadie sospechó que existía tumá en aquel lugar donde él estuvo sentado. Sin embargo, hizo la ofrenda de Pesach y nos enteramos de que estaba impuro. Mi hambre, ¿qué decimos? Que mire tu matateón, Bealim, Becohen, alguien mire. El concepto que nosotros recibimos de Alajá de Moshe Sinai, por tradición oral, desde Moshe Rabbenu, en el mismo Al Sinai que lo recibió de la boca de Akadosh Baruj Hu. Ya que esto no está escrito ni siquiera a nivel de indicios en los pesukim de la Torah, sino en lo que llamamos Alajá de Moshe Sinai. Es una alajá que ayer le dijo oralmente a Moshe Rabbeinu en el Al Sinai. Y en base a eso nosotros determinamos qué fue lo que se interpretó o lo que le transmitió Boreolam. Que solamente al dueño del Pesach, si estaba con una impureza completamente desconocida, le validamos la ofrenda. Pero si el impuro con esta ofrenda desconocida era el Cohen, ahí no funciona el tzitz. O Dilma, Bezdiv Hagemire, la Shena de Cohen, la Shena de Bealim. O no. O la Alajá de Moshe Sinai lo que nos enseñó fue que en la ofrenda de Pesach, la impureza completamente desconocida no es un inconveniente. Sea la impureza desconocida en el dueño o en el Cohen. Es por la ofrenda. Es una alajá específica, es una ley específica en la ofrenda, no en las personas. ¿Cómo funciona? Amar Rabá dijo la Bata Shema, ven y escucha. Detalle el Bihya. Así enseñó el Bihya. Lo amru tomatateom, el alemet bilbat. Este concepto de impureza desconocida por completo es algo que se aplica solamente
con la impureza de un muerto, no con otro tipo de impureza. Muy bien. Lema utemai. Esta aclaración con impureza de un muerto. ¿Qué es lo que quiso, vamos a decir, descartar? ¿Sobre qué otra impureza nosotros venimos a referirnos y decir que ahí no se va a aplicar? Incluso que estaba completamente desconocida, esa impureza va a afectar, va a intervenir y no va a funcionar el corbán. Solo la del muerto es habilitada, no otra. ¿A cuál se estuvo refiriendo? Lable maote tumata tehom de Sheret. ¿Acaso no se refiere a una impureza de alguno de los 8 reptiles muertos que era completamente desconocida? Que si luego nosotros nos enteramos de que él estaba impuro por este reptil, ¿no va a ser válida la ofrenda? Ahora bien, vamos a suponer, dice la Gemara, sigamos el análisis, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo estamos hablando? Si el que se impurificó con un reptil muerto había sido el dueño, y ahora nos enteramos, posterior a que ya se hizo la ofrenda de Pesaj, por ejemplo, nos enteramos que el dueño, uno de los artistas, estaba impuro con esta impureza. A ver, vamos a analizar. Y Benazir, si se refiere al nazareno, como hablábamos en la Mishnah nuestra, imposible de ubicar esa situación aquí. ¿Acaso la impureza por un reptil afecta en absoluto al nazareno? Boreolam, cuando se refirió al nazir, dijo únicamente si se murió una persona y lo impurificó. Solo la impureza de un muerto, de una persona muerta, afecta la santidad y pureza del nazir. Cualquier otro tipo de impureza no le afecta en absoluto. Por lo tanto, es evidente y es claro que no podemos estar refiriéndonos a un reptil muerto con relación a un nazir, porque no tiene absolutamente ningún problema. Ella no se pesa, sino por descarte, sí o sí se tiene que estar refiriendo a la ofrenda de Pesaj. Ahora bien, ella le mandé a amar en Shohatim Mezorkim al Tamesheres. Ella le mandé a amar en Shohatim Mezorkim al Tamesheres. Hasta vamos a dividir en dos posibilidades. Vimos anteriormente, en la clase anterior, que hay una discusión. Mandé a amar. Para aquella opinión, dice Emara, le mandé a amar. Estaría bien para aquella opinión que nos dice, en Shohatim Mezorkim al Tamesheres. No se puede degollar y salpicar sangre en cuenta de una persona que está impura por un reptil muerto. Si él no puede participar en la ofrenda de Pesaj, por más que el 14 de Nisan es cuando está impuro, pero para la noche del 15 ya estaría puro y participaría igualmente, como al momento de hacer la ofrenda de Pesaj que él está impuro, no sabemos si el Corbán Pesaj para él, entonces podemos entender. ¿Por qué? Porque a él no le habilitamos en absoluto, no participa y no tiene funcionalidad. El alemán de Amar, pero, de acuerdo a la opinión, que nosotros a él le vamos a contar 100% para la ofrenda de Pesaj, que él puede participar, no hay ningún problema, nosotros llevamos la ofrenda por él está en el grupo, a la noche va a sentarse a comer con todos en la noche del 15 de Nisan, ya que para la noche la impureza de él ya no la va a tener. Entonces, no se entiende. Incluso a sabiendas y conscientes de que él está impuro por un reptil, lo hacemos participar de la ofrenda de Pesaj, a pesar que sabemos que en el momento este 14 de Nisan está 100% impuro. Si estaba impuro por un reptil, pero de una manera completamente desconocida, ¿hay duda alguna que le va a servir? Seguro que le va a servir la ofrenda de Pesaj. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál sería el problema? Entonces, tampoco podemos explicar que se esté refiriendo en Tum'at Teom, una impureza desconocida de un reptil muerto. El Adab de Cohen, sino por descarte nuevamente. Lo único que nos queda decir es que el que se impurificó es el Cohen, el que estaba realizando el servicio. Él es quien estaba impuro. Sobre la persona no tenemos duda. Seguro que va a funcionar.
A la fuerza que todo esto se está refiriendo en el Cohen, que hace el servicio. Y vemos entonces que a eso nos dijo, no funciona solamente en impureza desconocida por un muerto. Impureza desconocida de un reptil no acredita y no habilita. ¿Y sobre quién se podía plantear impureza por un reptil? Solamente con respecto al Cohen que estaba haciendo el servicio. Sobre él dijo que no va a funcionar. Pero sí funciona la impureza por un muerto desconocida. Quiere decir que también en el Cohen que ejerce se le aplica la misma regla, la misma alajá de Moshe Sinai, que sí se le habilita a hacerlo con la impureza. O mejor dicho, que es válido si lo hizo con la impureza. Esa es la conclusión a la que la Gemara quería llegar y determinar. Sin embargo, un último renglón, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, no señor, no es correcta la conclusión. Leolam Bebealim, se refiere en el dueño. El dueño del Pesaj es quien estaba impuro. Hubo Pesaj, y estamos hablando de la ofrenda de Pesaj. Entonces, ¿a qué se refiere? Solo la impureza desconocida por un muerto es que nosotros le vamos a validar. ¿Y cuál es la que vamos a descartar? La impureza desconocida de un reptil. Ya dijimos que seguro que es válido. Se llamará el mauto de tomata tehom de ziba. Si no, viene a excluir si era una impureza completamente desconocida de secreción prostática. Si el dueño se purificó con secreción prostática, que era completamente desconocida, y ya hicieron la ofrenda de Pesaj, y ahora nos enteramos y descubrimos esta impureza, no fue válida la ofrenda de Pesaj para este hombre. A eso se refirió entonces lo que dijo, solo la impureza desconocida de un muerto, y no la desconocida de una secreción prostática. Por lo tanto, nuestra duda queda todavía en pie, y la Gemara no la respondió. Si el Cohen, él que estaba ejerciendo y haciendo servicio, descubrimos luego que estaba impuro con la impureza de un muerto desconocida, si va a ser válida o no va a ser válida. Sobre eso la Gemara no pudo darnos una respuesta y una conclusión.